Hola querida iglesia, qué bueno volver a reunirnos una vez más y compartir un tiempo juntos y meditar en la palabra del Señor. Todavía conservo muchos recuerdos de mi niñez junto a mi padre. Muchos saben que mi padre fallece cuando apenas era un adolescente, pero recuerdo muchas cosas de mi niñez junto a él. Por ejemplo, salir para jugar a la pelota, elevar algún papagayo que antes habíamos hecho juntos. Recuerdo las veces en las que me enseñaba a pintar, y me enseñaba a dibujar sobre un lienzo. Pero una de las cosas que más recuerdo, que más aún atesoro cuando lo pienso, cuando lo medito, eran esos momentos que por alguna razón él decidía irse a la ciudad del Tocuyo, una ciudad pequeña, donde pastoreaba también una pequeña congregación. Y acostumbrábamos viajar con él. Pero en algunas oportunidades, y por alguna razón que yo todavía desconozco, a veces él decidía no irse en su propio vehículo, sino que decidía que nos fuésemos, como decíamos, de pasajero. Tomábamos el autobús y viajábamos juntos, íbamos a veces con mi hermano mayor, en fin. Pero una de las cosas que recuerdo entonces es estar sentado a su lado. Y a pesar de que era un niño, pues allí sentía confianza, sentía tranquilidad, el autobús podía ir como fuera, podía haber gente extraña, pero yo aún podía hasta dormir tranquilamente porque sabía que estaba sentado al lado de mi padre. El apóstol Pablo nos relata algo similar en la carta a los Efesios. Y quiero leerles esa pequeña porción que encontramos en el versículo número 1. Y esto nos debe llevar a pensar cuál debe ser la actitud que como hijos e hijas de Dios debemos tener frente a nuestro Padre. Miren lo que dice la carta a los Efesios capítulo 2, el versículo número 6. Dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En estos momentos yo quisiera que tú medites en esa frase. Voy a tomar tiempo para explicar el contexto, para profundizar en algunas cosas, pero voy a leerla una vez más y quiero que medites. ¿Qué impacto, qué piensas que significa eso en tu propia vida? Dice así, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Puedes pensar por un instante el impacto que eso ha tenido en tu vida? Si es que has decidido entregar tu vida a Jesucristo, dice que Dios te resucitó juntamente con Él y te ha hecho un lugar para que estés sentado junto a Él. Ahora, en este caso, hay, como decía, un contexto en esto. Y quiero entonces hoy hablarles precisamente de un tema que he llamado sentado junto a Él. Sentado junto a Él. Vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante en la carta a los Efesios y vamos a ir mirando entonces cuál es el impacto, qué implicaciones tiene el hecho de lo que a través de Jesucristo Dios nos ha permitido recibir, el derecho de poder estar sentado junto a Él. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y aquí entonces viene esa frase.
Por gracia ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Una de las cosas que describe el apóstol Pablo es la condición en la que estábamos y la condición en la que estamos una vez que Cristo viene a nuestra vida, una vez que somos recibidos por Él, aceptados por Él, y nosotros entramos entonces en esa maravillosa gracia, en el favor, en esa inmensa misericordia con la cual Dios, dice el apóstol, Dios nos ha favorecido, con aquel amor con el que Dios nos ha amado. No es cualquier amor, es un amor eterno, es un amor que trasciende, es uno que nos amó, uno que fue demostrado por nosotros aún antes, siquiera que nosotros reconociéramos al Señor como Salvador, porque Dios nos ama profundamente. Pero eso no significa que antes nosotros no estuviésemos separados, dice que muertos espiritualmente y haciendo aquellas cosas que nos guiaban nuestra propia conciencia, transitar cualquier camino, seguir únicamente nuestro propio propósito. Pero una vez dice que la misericordia de Dios nos alcanza y que somos salvos por su gracia, entonces dice que nos hace un lugar junto a Él. Ahora, cuando nos reconocemos como eso, cuando nos reconocemos como hijos e hijas de Dios y sabemos que estamos entonces sentados junto a Él, que tenemos un lugar junto a Él, necesitamos entonces preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando Dios en Cristo Jesús decide entregar su amor por ti y por mí, decide darnos una nueva vida, trasladarnos, dice, del pecado, del dominio del pecado y de la maldad al reino de su amado Hijo y nos hace un lugar junto a Él, entonces eso viene a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Porque ahora aún la misma Biblia dice que nosotros gozamos de la manera de pensar de Cristo, que Él plantó pensamientos, su propia ley está en nosotros. Ahora nos conducimos de acuerdo a verdades eternas. De hecho, otra de las cosas que dice la Escritura es que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido también al Espíritu Santo. Él mismo lo dijo así: ustedes les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Espíritu Santo a vivir en ustedes. Así que ocurren una serie de acontecimientos de los cuales nosotros necesitamos ser conscientes. Dice la Escritura que una vez que estamos en Cristo, Dios nos reconoce como hijos suyos, nos reconoce como embajadores suyos, somos parte del reino de los cielos. Pero muchas veces, quizás estés de acuerdo en que batallamos en nuestros propios pensamientos con cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos creer, de acuerdo a qué requerimos vivir. Y en ese caso, entonces, yo quiero que miremos a la luz de esta Escritura cómo tú y yo podemos, como hijos e hijas de Dios, conducirnos ahora que Dios nos ha hecho un espacio a su lado, juntamente con Cristo. Miremos lo que sigue diciendo entonces el versículo número 7. Damos por sentado que ese es nuestro lugar. Dios nos abrió un lugar para estar juntamente con Él. Pero mira lo que dice el versículo 7. ¿Cuál es la razón? Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿A qué te animo? Si eres un hijo o una hija de Dios, entonces muestra su favor en ti. Ese que ha sido derramado, que ha sido colocado en ti, que esa gracia con la que has sido alcanzado, tú puedas entonces reflejarla hacia otras personas. Y eso tiene algunas implicaciones para nosotros. Por un lado, muestra su favor en relación a ti mismo.
puedes conducirte no en condenación, no en culpas, no en vergüenzas, no en cosas del pasado, sino mirarte ahora a través de la forma como Dios a través de su Hijo Jesús lo ha decidido hacer. Te mira y te mira a través de la gracia y del favor y del amor tan grande, tan inmenso, pero aún tan inmerecido para nosotros, con el cual Él nos ha favorecido. Te miras de esa manera. Cuando te equivocas, vas al Padre para que te ayude a mejorar o a corregir, o te apartas en tu mente creyendo que no eres digno. El favor de Dios está sobre nosotros. Una de las cosas que dice la carta a los hebreos es que el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre. Si nosotros venimos a Él, entonces la Biblia lo que nos enseña es que Jesucristo es el camino al Padre. Él mismo lo dijo: yo soy el camino al Padre. Si alguien quiere ir a mi Padre, entonces tiene que transitar a través de mí. Pero una vez que tomamos esa decisión, una vez que caminamos a través de ese camino y estamos entonces en Dios, es una vez y para siempre. Hay personas que batallan en sus pensamientos constantemente con el hecho de si soy salvo, si no soy salvo, si hice algo que está mal, si hice algo que está bien, si tengo que recuperar mi posición en Cristo. No, porque no es algo que tú hayas ganado. Dios te ha favorecido simplemente para que muestres su inmensa riqueza, la inmensa riqueza de su favor, de su gracia. Porque también dice el apóstol Pablo que si nosotros vamos por la vida tratando entonces de hacer las cosas para agradar a Dios, tratando de hacer las cosas para ganarnos la salvación, para ganarnos su amor, para ganarnos su favor y ganarnos su aceptación, entonces lo que dice el apóstol Pablo a los romanos es que aquello que recibimos de Dios se nos cuenta como pago, o se nos contaría como pago y no como gracia, no como un regalo. Es como que Dios nos tiene que pagar porque nos portamos bien. No. Es que Dios nos dio un regalo y a partir de allí nosotros vamos a ver que debemos comportarnos de cierta manera, pero no para alcanzar algo, sino para mostrar su favor en nosotros. ¿Te conduces de esa manera? ¿Eres consciente de que si estás en Jesucristo has sido objeto del incomparable amor, de la incomparable riqueza de la gracia de Dios operando en tu vida, y que ya nada puede separarte de esa condición y de esa situación? Porque si no hubo alguien si no hubo alguien más que te acercara a Dios sino Jesucristo, nada que haga alguien más puede separarte. Hay personas que viven la vida creyendo que algo que hicieron sus padres en el pasado, que algo que pudieron hacer sus abuelos o sus antepasados, tiene alguna cosa que ver con su ahora en Cristo, pero no es así. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solo vive la vida mostrando a la gente, mostrando primeramente a ti mismo, ¿verdad? Pero también mostrando a la gente el favor de Dios que habita en ti. Y es otra de las cosas entonces que quiero hacerte ver. No solamente es que nos conduzcamos sabiendo quiénes somos y mostrando ese favor de Dios sobre nuestra vida, sino hacerlo también con otras personas. ¿Puedes preguntarte en este momento? ¿Cómo es tu comportamiento con otras personas? ¿Muestras el favor de Dios hacia ellos? Es decir, en tu trato, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de llevar las relaciones con otras personas. ¿Son ellas un reflejo del favor con el cual tú has sido alcanzado por Dios? Es decir, lo que la Biblia nos enseña es esto: que lo que hemos recibido por gracia, lo podamos dar también por gracia. Si Dios ha mostrado su favor sobre nuestra vida, la pregunta es, ¿mostramos nosotros favor sobre la gente? Si alguien se equivoca, ¿mostramos favor de Dios sobre su vida? Si alguien tiene que dejar de lado alguna idea, algún sueño, apartarse de eso para transitar hacia otra cosa, a pesar de que estés o no estés de acuerdo, por ejemplo, ¿muestras tu favor sobre esa persona? Cuando toma decisiones que
es probable que no sean agradables para ti, pero que forman parte de esas decisiones que como adulto él debe tomar. Muestras tu favor sobre su vida. Si Dios mismo no ejerce ese exceso de control sobre nosotros, sino que nos da libertad y nos muestra de esta manera su gracia y su favor, ¿lo hacemos nosotros con otras personas también? Por otro lado, mostrar el favor de Dios hacia otras personas también implicará el hecho de que nosotros debemos acercar, o podemos más bien acercar a las personas a ese amor maravilloso de Dios. Que con tu comportamiento, con nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, la gente pueda preguntarse, verdaderamente me gustaría conocer a ese Dios al cual tú sigues. Y que eso pueda glorificar a nuestro Padre Celestial. Mira otra de las cosas que sigue diciendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos leyendo el capítulo 2. Ahora el verso 9, mira lo que dice. Perdón, el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No solamente muestra el favor de Dios, no solamente mostremos el favor de Dios, sino a esto te animo también. Disfruta del regalo. Disfruta del regalo. Cuando se nos da un regalo, cuando alguien voluntariamente y porque nos aprecia, nos da un regalo, nada genera más satisfacción en esa persona que nosotros podamos apreciar y disfrutar aquello que hemos recibido. A mí me encanta cuando de pronto estoy de cumpleaños o en cualquier otra ocasión y alguien puede traerme un detalle, porque creo que muestra o demuestra lo que significa para esa persona, pero al revés también. Es decir, cuando alguien está de cumpleaños y puedo hacerlo, entonces procuro que sea algo que a la persona pueda agradarle. Es triste cuando nosotros recibimos algo de alguien, pero que no significa nada para nosotros, porque lo que muestra es que la persona no pensó en nosotros. No sé si te ha ocurrido esto. Y no siempre se reciben regalos físicos de cualquier tipo. Muestras de afecto, una palabra, en fin, aquello que la persona hace pensando en nosotros. Eso es grato. Ahora, en este particular, Dios hizo lo mismo. Aún antes de que nosotros naciéramos, pensó cuál era la mejor manera de demostrar su amor para con nosotros. Y no pudiendo demostrar con algo superior, nos regaló a su propio Hijo, nos envió a su Hijo y dice que juntamente con Él hemos entonces recibido el regalo de la salvación. Nos ha dicho, ustedes pueden ser parte de mi familia. Ahora, si Dios te ha favorecido con ese maravilloso regalo, entonces te pregunto, ¿lo disfrutas? ¿Disfrutas de la vida que Dios te ha dado? ¿Disfrutas del Evangelio? Muchas personas transitan el Evangelio como si se tratara de una serie de reglas que cumplir, como si se tratara de un padre rígido y controlador que está por allí viendo a ver qué normativa más hace que nosotros podamos cumplir. Pero antes de cualquier cosa, lo que Dios dice es: disfruten de la gracia con la cual les he salvado. No es por ustedes, no ha sido por ustedes, sino que mediante la fe ahora ustedes han recibido un regalo, una vida y vida abundante, dice la Escritura. Ustedes que en otro tiempo, dice la palabra del Señor, ustedes que en otro tiempo estaban muertos, ustedes que estaban separados de Dios, sin esperanza, ahora tienen esperanza. Ustedes que estaban desconsolados, ahora viven en gozo. Ustedes que estaban sin paz, ahora disfrutan de la paz. Ustedes que ahora, que antes no tenían la expectativa de una vida eterna, sino una condenación eterna, ahora tienen la expectativa de vida abundante, de vida eterna. La pregunta es, ¿disfrutamos de eso?
aún en otras áreas, dice que juntamente con esa salvación y con eso que Jesucristo, ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, otra de las cosas que nosotros hemos recibido es, por ejemplo, el ser prosperados, ser metidos dentro de la herencia que de Él hemos recibido. Ahora, ¿disfrutas de eso? Muchas veces tenemos que reconocer que vivimos quizá angustiados, preocupados por las cosas que sentimos no tenemos, pero cuando sabemos y somos conscientes de al lado de quién estamos sentados, es decir, Dios nos abrió un espacio junto a Él. Cuando somos conscientes de eso, podemos decir, ¿qué puede faltarme ahora? Como decía el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. Por eso podemos disfrutar de la vida. No significa que a veces no tengamos aflicciones, eso no significa que a veces no atravesemos por situaciones difíciles, eso no significa que a veces no vengan pruebas a nuestras vidas, pero cuando tenemos la conciencia de al lado de quién estamos, a qué familia nosotros pertenecemos, entonces, independientemente de estas cosas, podemos decir que disfrutamos de la vida. Mira que hay cosas que pueden aparentemente ser malas para nosotros. Aparentemente pareciera que vienen para afectarnos. Pero es que ya nada, dice la Escritura, ya nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podrá la muerte, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro? ¿Podrá alguna de esas cosas ya apartarte del favor de Dios? No, no puede hacerlo. Eres una persona bendecida por Dios, favorecida por Él. Eres una persona que ha sido alcanzada por la gracia eterna de Dios. Si eso es lo que crees, entonces nada puede apartarte de eso. Nada puede separarte, porque lo que la Biblia nos enseña en ese particular es que fiel es el que ha prometido. Lo que dice también la Escritura es que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, no nos deja en el camino. Pero necesitamos disfrutar del regalo, disfrutar de la vida, levantarnos en la mañana con la conciencia de Señor. Esta es la vida que tú me has dado. Este es el tesoro y el regalo que de ti he recibido. Y sigue diciendo el versículo número 9. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí te animo a algo más. Si sabes quién eres y al lado de quién estás sentado, es decir, cuál es el lugar que ocupas como hijo, como hija de Dios, entonces vive en el orden correcto. Vive la vida en el orden correcto. Lo que dice la Escritura es que no es por obras. Es decir, no somos salvos por hacer algo. No es por obras. No es que nuestra vida va a ir mejor por lo que hacemos. Ese es el pensamiento que el mundo nos enseña. Nos hace ver como que nosotros, por ejemplo, prosperamos en la medida en que hacemos más esfuerzo. Pero nosotros no somos prosperados por esfuerzo, somos prosperados por gracia. Somos prosperados por haber sido inmersos, por haber sido aceptados dentro de la familia de nuestro Dios. No es por obras. Ahora, cuando uno habla acerca de la salvación, se imagina que, bueno, no es hacer obras para recibir el cielo. Es que no se trata de hacer obras para recibir la vida y la bendición del Señor. Si tu familia va a prosperar, si tu familia va a estar bien, créelo, es por gracia, es por la gracia de Dios sobre tu vida y sobre nuestra vida que tal cosa ocurrirá.
Si nosotros queremos alcanzar un sueño, alcanzar una meta y estamos en Cristo, nuestra confianza debe estar en Él, sabiendo que Él es el que producirá en nosotros aquello que se requiere para poder alcanzarlo. Eso nos da confianza, eso nos da seguridad. Si requerimos algo para lograrlo, entonces Dios mismo será fuente de nuestra provisión. La bendición de un hijo de Dios no le viene por su propio esfuerzo. El alcanzar alguna meta es en la manera de pensar del mundo. Es muy loable cuando dice, sí, mira, es que él se esfuerza para lograrlo. Pero la Biblia nos enseña esto. De nada vale que yo me acueste, que me levante muy temprano, dice, y me acueste muy tarde haciendo cualquier cosa. Si Dios no está en el asunto, no prosperaré. La diferencia es esta: Dios nos da el descanso porque nos ama. Y aún, mira lo que dice la Escritura, que los que Dios ama, aún mientras duermen, Dios los prospera. Se llama ser prosperados por gracia, ser bendecidos por el favor de Dios. Alguien puede decir, entonces no haremos ninguna obra, entonces no haremos ningún esfuerzo. Bueno, pero hay que colocarlo en el orden correcto. Por eso decía, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. Dios es el que nos ha formado y el que nos sigue formando. Quiero repetirlo, quiero que lo pienses, quiero que lo mires. Algunas personas cuando leen que somos la hechura de Dios, creen que solamente es cuando hemos nacido. Es que somos una hechura constante de Dios. A través del tiempo, Dios nos va haciendo y perfeccionando. Es lo que dice la Escritura. Somos una obra que está en proceso hasta que el Señor venga por nosotros. Él está obrando en nuestra vida. Pero luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que Él está formando en nosotros es para que luego obremos. Cuando nos sentimos bendecidos, entonces obramos en bendición. Cuando nos sentimos favorecidos, actuamos con el favor de Dios, pero no al revés. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, entonces el resultado será el obrar bien, porque eso es lo que está diciendo. Dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a trabajar, desde luego. La Escritura nos dice que nosotros necesitamos entonces trabajar. El mismo Jesús lo dijo en una oportunidad. Lo interpelaron porque estaba sanando a alguien en sábado, en fin, y le dijeron, ¿por qué tú haces eso? Y él dijo una frase bien interesante. Jesús dijo, mi Padre aún hoy trabaja y yo también. Nosotros hacemos nuestra labor. Nosotros hacemos nuestra parte. Tú lo haces, pero el resultado de aquello que estás haciendo, debemos ser conscientes que según el orden de Dios ya ha sido establecido por Dios mismo. Es Dios el que hará que tu camino prospere. Es Dios el que hará que tu camino pueda avanzar, que logres los objetivos. Y eso también nos da confianza. Eso también nos debe dar tranquilidad. Porque estamos sentados junto al Padre. Estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Allí estamos. El mismo que nos resucitó del pecado a la vida y el mismo que resucitó a Dios, a Jesús, es el mismo entonces que obra en nuestro favor. Si necesitamos, de maneras prácticas, si necesitamos entonces que nuestro matrimonio vaya mejor en alguna área, o queremos alcanzar un sueño, o lograr una meta, alcanzar una carrera, o queremos llevar adelante un ministerio, ¿sabes a quién podemos preguntarle? Al que tenemos al lado. ¿Sabes a quién podemos recurrir para que nos apoye en aquellas cosas que anhelamos? Al que tenemos al lado. Pidan, dijo Jesús. Pidan. Y ahí cobra sentido entonces la oración, por ejemplo. Así nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Él dijo, oren ustedes así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que dice es, Padre nuestro. Ahora, según lo que dice el apóstol Pablo, nosotros estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Así que oramos de manera cercana a Dios, diciéndole, Padre, necesito tu ayuda. Por eso Jesús decía, pidan. Porque todo el que pide, recibe, y algunas personas piensan que se trata de pedirle a cualquiera. Cuando uno mira el contexto de esa porción de la Escritura, lo que Jesús está diciendo es, pídanle a su Padre que está en lo secreto, ese Padre que aún tiene autoridad, que puede aún tener dominio sobre todas las cosas, es el dueño de todas las cosas, pero ha decidido amarles con amor eterno. Ustedes no son cualquier persona. Ustedes son los hijos y las hijas de Dios. Eso es lo que nos hace ver Jesús cuando dice, ustedes orarán así, Padre, Padre. No está diciéndole Dios eterno, Dios grande, Dios maravilloso. Ciertamente Él lo es. Pero necesitamos colocar el orden adecuado, vivir la vida de acuerdo al orden adecuado. No es que me esfuerzo para que Dios me atienda. Es por cuanto estoy en Dios, me esfuerzo para que el resultado sea el que Dios de antemano, como lo dice el mismo apóstol Pablo, ese resultado que aún de antemano Dios ha dispuesto para nosotros. El profeta también lo decía. Dios a través del profeta, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que tengo en mi mente. Ahora, qué interesante que nosotros podamos, tú y yo podamos transitar la vida sabiendo que hay un orden. No es por obras, es decir, no voy a alcanzar la bendición, la gracia, el favor de Dios, la salvación, no voy a alcanzar estas cosas por algo que yo haga. No importa qué tan lejos camine, no importa qué tan de madrugada me levante, no importa lo que haga, eso no generará ningún resultado. Pero una vez que estoy en Cristo y coloco el orden correcto, entonces comienzo a obrar, comienzo a actuar y Dios entonces, comprometido como está, porque no es hombre para mentir, comprometido como está conmigo, entonces lo que Él decide es favorecer mi vida, bendecir mi vida. Desde luego, nosotros entonces, y a partir de allí, para glorificar su nombre, lo que hacemos es actuar de acuerdo a su voluntad, actuar de acuerdo a su propósito. ¿Para qué? Para que lo que hagamos y las obras que hagamos glorifiquen al Padre, glorifiquen a nuestro Señor, glorifiquen a nuestro Dios. Por eso entonces creo que necesitamos pensar en el orden en el que vivimos nuestra vida. Tengo que reconocer, por mucho tiempo yo tenía este orden cambiado. Pensaba que si me esforzaba, entonces Dios iba a bendecirme. Pensaba que si actuaba de tal o cual manera, si era más obediente, entonces Dios iba a mostrarme su gracia, su favor. Para lograr alguna cosa, pensaba que antes tenía que ganarme ese favor de Dios para que pudiera intervenir y obrar a mi lado. Y por mucho tiempo pensaba esto. Incluso llegaba a pensar en su momento que si entonces yo servía en un ministerio, entonces de alguna manera eso iba a favorecerme en otras áreas. Porque de alguna forma estaba pensando que tenía que hacer algo para que Dios me aceptara. Quizás no para la salvación, quizás no para la vida eterna, pero sí para aquellas cosas que en lo cotidiano quería lograr, quería alcanzar. Hasta que pude entender lo que Dios mismo me ha revelado y me ha dicho: con amor eterno te he amado, Eliezer. Te amé con amor eterno. ¿Sabes lo que significa? Que antes de que siquiera existieras, de que tuvieses la capacidad de hacer algo, ya yo te había amado. ¿Puedes pensar en eso? Antes siquiera que hicieras algo bien o hicieras algo mal. Algo o antes
de que algún pensamiento llegara a tu mente, ya Dios te había amado. Y en Cristo Jesús, ya Él te había aceptado. Nosotros tenemos una bendición adicional de la cual la Biblia habla. Es que nosotros no vimos a Cristo andar en la tierra. Hubo gente que sí. Pero tú y yo, si me estás viendo, no estuviste allí. De eso estoy seguro. No estuvimos allí con Él. Pero tenemos una bendición adicional. Y es que cuando nosotros creemos sin haber visto, entonces lo que la Biblia dice es que somos bienaventurados. Podemos disfrutar de una vida feliz sabiendo que Dios toma en cuenta ese hecho. Ahora, nosotros no estuvimos allí cuando Jesús fue a la cruz, pero cuando Él fue a la cruz, fue por nosotros también. Eso significa que Dios aceptó su plan aún antes de que nosotros existiéramos o de que nosotros naciéramos. Porque Jesús nos perdonó y el Padre nos perdona en Jesús antes de nacer. Quiere decir que te perdonó antes de pecar. Piénsalo. Pero cuando colocamos el orden correcto, ¿sabes qué ocurre? Llegamos a pensar en cosas como estas. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero si nos abstenemos de hacer algunas cosas, es para agradar a aquel que nos ama. Es para poder honrar a aquel del cual hoy somos conscientes. Nos ha hecho un lugar a su lado y nos ha amado como nadie lo ha hecho. Y eso es diferente. Ahora alguien puede preguntarse, ¿pero quién es el que tiene el derecho de sentarse al lado de Dios? ¿Quién es el que tiene el derecho de estar sentado junto con Cristo? Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es interesante, porque entonces lo que dice es que para sentarse en ese lugar junto a Dios, junto a Jesús, para sentarnos allí, lo que dice la Escritura es que necesitamos vencer. Entonces alguien se pregunta, ¿pero no es contradictorio entonces que si nosotros vamos a ocupar un lugar que no es por obra, cómo entonces es que tengo que vencer algo para poder estar allí? La respuesta la tenemos en Romanos, capítulo 8, versículo 37. Miren lo que dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, no estamos esperando vencer para estar sentados junto a Dios. Estamos creyendo que Cristo venció y es lo que nos da derecho y nos hace más que vencedores. Si estás en Cristo, tienes el derecho de estar sentado a la diestra de Dios, de estar sentado juntamente con Jesucristo. Tienes el derecho, un derecho que no has adquirido tú mismo, no hemos adquirido nosotros, es un derecho que en Cristo hemos recibido. ¿Cómo cambia esto la perspectiva de nuestra vida? Porque si lo pensamos, hay muchas personas creyentes que viven la vida cristiana tratando de batallar, tratando de ganar una lucha, tratando de vencer para poder entonces tener un lugar, sentir que tengo un lugar, como que tengo que defender la posición en Cristo. Pero ¿qué posición voy a defender? Si es que aún el enemigo viene contra nosotros y se resistan al diablo, ¿con qué lo vamos a resistir? Con la verdad.
Es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tu lucha, Satanás, no es contra mí. Tu lucha es contra mi Señor, el cual ya venció. Y si Él venció, yo también vencí. Y punto. Y aunque falle, y aunque caiga, y aunque hayan cosas que puedan suceder en mi vida, vivo con la plena conciencia de que si me caigo, el Señor me levantará. Y si 7 veces caigo, 7 veces el Señor me levantará. ¿Por qué? Porque estoy siendo más que vencedor. Ya soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Así que si soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, es como pensar en un futbolista. Un futbolista de un equipo que va ganando 5-0. Y en los últimos 5 minutos la estrella se cae y se rompe una pierna. Cree que porque lo saquen del partido por la caída, mientras lo atienden, lo hace perdedor. Ya es ganador. No importa lo que suceda contigo, no importa lo que suceda con nosotros, el partido ya ha sido ganado en la cruz del Calvario. Podemos vivir la vida sintiendo que nosotros hemos vencido en Cristo Jesús. Y si somos vencedores en Cristo Jesús, entonces leo Apocalipsis otra vez. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Si estás en Cristo Jesús, tienes un lugar en la mesa. Ya lo tienes. No tienes que pasar la vida tratando de ganártelo. No tienes que pasar la vida tratando de defender ese lugar. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero una vez que cruzas ese camino y que atraviesas esa puerta al reino, querido y querida, ya estás en el reino. Hay personas que piensan que transitan hacia Él, pero una vez que el Señor te ha recibido y te ha dado entrada al reino de los cielos, ya estás allí. Ya estamos allí. Somos parte en lo espiritual de ese reino. ¿Y vivimos aquí? Claro que sí, porque somos embajadores del reino de los cielos. Pero una vez que estamos adentro, querido, estamos adentro. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Eso es lo que dice también la Escritura. ¿Recuerdan aquel momento en el que Dios le pide a Noé que construya un arca que representa a Cristo? Y dice que hicieron llamados y la mayoría de la gente no quiso venir. Pero entró él y su familia. Y dice que cuando la puerta del arca se cerró, ya no pudo abrirse más. Tú estás adentro. Y la puerta ha sido sellada. No solamente ha sido cerrada, ha sido sellada por el Espíritu. Tú estás sellado por el Espíritu. Le perteneces a Dios. Eres su familia. Así que nada está más seguro en nosotros que nuestro lugar en la mesa. Pero no solo en la mesa. Y voy a cerrar con esto. Tenemos aún un lugar en la corte. Porque nuestro Dios reina sobre todas las cosas. Y podemos salir, ir a trabajar, llevar a los niños al colegio. Bueno, cuando se llevan, ¿no? Podemos hacer tantas cosas. Pero qué importante tener es esta conciencia. Que en el momento que yo necesite entrar a esa corte y al trono de mi Dios, lo que me dice la Escritura
es que puedo hacerlo, que puedo acercarme al trono de la gracia de Dios, sabiendo que voy a encontrar en Él mi oportuno socorro. Ese es mi lugar, ese es tu lugar, ese es el lugar de todo aquel que ha decidido entregar su vida a Jesucristo y reconocerle como Señor y Salvador. La puerta se ha abierto para ti y ahora estás del lado adentro y tienes un lugar allí. Si alguna persona este día dice, pastor, ¿y qué si todavía no he sido consciente de eso? ¿Qué si todavía no estoy seguro de haber entregado, transitado ese camino y entregado mi vida al Señor? Bueno, puedes hacerlo hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el momento. Mañana no sabemos qué sucederá. El ayer ya pasó. Pero hoy es un momento bueno para que le digas, Señor, quiero reconocerte como mi Salvador. Quiero reconocerte como mi amigo fiel. Quiero reconocerte como esa puerta de entrada a la vida que se disfruta, a la vida llena de esperanza, a la vida llena de confianza y de la seguridad de saber que tengo lugar a tu lado. Si ese fuera tu caso y hoy quieres entregar tu vida al Señor, entonces haz una pequeña oración. Puedes hacerlo solo, pero si quieres puedo guiarte también. ¿Por qué no oras así? Dile, Padre, gracias, porque hoy has abierto los ojos de mi espíritu para darme cuenta cuánto te necesito. Dile, Señor, te pido perdón por las veces que no te tomé en cuenta. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por las equivocaciones, esas que hice muchas veces por ignorar que existías o que me amabas como ahora sé que me amas. Dile gracias por recibirme, gracias por valorarme y por hacerme parte de tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, entonces nos gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Mándanos un mensaje de texto, algún correo y queremos saber acerca de ti. Y aún para guiarte, para mostrarte algunas verdades que harán que tu vida en Cristo sea una vida más que vencedora. Por otro lado, quiero este día hablar con la iglesia. Quiero tomar un momento para orar con la iglesia. Nosotros predicamos el Evangelio del Señor, pero es el Espíritu Santo el que obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, oro al Señor en este momento para que su Espíritu pueda traer convicción a tu espíritu. Que ya no tengas que vivir más en condenación, en culpas, en vergüenzas, sino vivir en Cristo. Que no tengamos ya que andar buscando las maneras de hacer que Dios nos acepte y nos ame, sino que disfrutemos de la vida. Como decíamos, que aún tu vida pueda mostrar el favor de Dios. Que seas un reflejo y que aún esto glorifique a Dios. Que vivamos sabiendo que ese Dios que es fiel nos ha dado un maravilloso regalo y que es un regalo para disfrutar. Por cierto, es un regalo tan amplio y tan generoso que lo que dice la Escritura es esto: que si Dios fue capaz de darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Es un regalo que viene junto a tantas cosas. Que puedas vivir como heredero de Dios,
que puedas vivir sabiendo que Él es tu proveedor, que puedas vivir sabiendo que te ha dado el regalo de la salud, que te ha dado el regalo de la fe, que te ha dado el regalo de la esperanza, que te ha dado el regalo de la confianza, de la seguridad, de la vida eterna, que puedas transitar de esta manera. Sé que en estos últimos tiempos las cosas no han sido sencillas, no han sido fáciles para nadie, pero que aún en estos momentos que pueden ser difíciles por diferentes circunstancias, recuerdes que el que comenzó la obra en ti no la dejará a la mitad. Que Dios que ha plantado fe en ti te dará entonces lo que necesites para poder vivir de acuerdo a esa fe. Que no dudes que aún en medio de transitar valles, el Señor sigue siendo tu pastor. Y nada te faltará. Él te infundirá nuevo aliento cuando así lo necesites. Y aunque atravesamos en este momento valles de sombra y de muerte, lo que el Señor promete para ti, como tu Señor, como tu pastor, es que no temerás, porque tú tienes un lugar junto a Él, porque Él está contigo, porque es su vara de pastor la que te infunde aliento, la que te recuerda que ya Él ha vencido, esa que te recuerda que Él es el que adereza mesa delante de ti, aún en presencia de aquellos que pretenden angustiarte. Oro, querida iglesia, para que estos días sea la verdad de la palabra del Señor la que dirija e infunda la esperanza que necesitamos. Que sea la palabra de Dios la que nos haga recordar que hay verdades eternas que no cambian en medio de ninguna circunstancia. Porque ese Dios al cual servimos, el cual seguimos y al cual amamos, nos amó primero a nosotros. Y no te dejará y no te desamparará en ningún momento, porque tienes un lugar junto a Él. Estás sentado junto a Él. Y más poderoso todavía, Él está sentado junto a ti. Tomamos un momento para orar. Si quieres, inclina tu rostro para pensar, para meditar en estas palabras que Dios trae a tu corazón. Querido Padre, gracias. Muchas gracias. Sé que en este momento tu Espíritu está en nosotros. Y lo que te pido, Dios, es que aún reveles a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, esas verdades que son transformadoras. Porque ya no queremos vivir en temores, en preocupaciones, Señor. Ya no queremos vivir en angustias. No queremos vivir en condenaciones, aferrados a errores pasados o a situaciones adversas del pasado. Reconocemos tu libertad, que somos hechura tuya, Señor, y que continúas una obra, sigues forjando en nosotros una obra. Y hemos caído, Señor. ¿Cuántas veces? Y tú lo sabes. ¿Cuántas veces, Señor, queriendo hacer lo bueno, no es lo que hemos hecho? Pero sabemos que nos amas y que has extendido tu mano poderosa para levantarnos una
y otra vez. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida te glorifique, para que nuestra vida pueda mostrar en el tiempo tu incomparable gracia, esa que ha sido mostrada en nosotros y en otros. Ayúdanos también, Señor, para amar a nuestro prójimo como antes nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos, siendo consciente de esa verdad que nos dice que es un regalo tuyo, que la gracia es un favor tuyo, podamos también bendecir a otros de la manera que en ti hemos sido bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, si hoy has tomado la decisión de aún traer tus diezmos, tus ofrendas, yo quiero entonces pedirte que allí separes este momento y que puedas entonces orar junto a mí, agradecer al Señor, porque también en esas áreas Él es fiel, Él es fiel y le honramos. No damos para comprar algo de Él, sino para honrarle. Y bendigo en el nombre del Señor a todos aquellos que con fidelidad a Dios y a su palabra pueden entonces traer de lo que antes han recibido. En el nombre del Señor le pido que pueda abrir y cumplir su promesa, abriendo las ventanas de los cielos y abundando en bendiciones sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, qué lindo poder compartir este rato con ustedes. Sigamos adelante, sigamos marchando. La carrera es quizá larga, pero llegaremos al final sabiendo quién está con nosotros. Disfrutemos de la vida, disfrutemos de los días que vienen, compartamos los unos con los otros, una llamada. Es más, si crees que algunas de estas cosas que compartimos con la iglesia pueden bendecir la vida de alguien más, entonces compártelo con alguien más. Es la palabra del Señor y cuando Dios nos da pan, podemos compartirlo con alguien más. De mi parte, queridos, un abrazo, que Dios les bendiga enormemente y nos vamos a ver en la próxima oportunidad.